Muy bien, vamos a continuar con la práctica número 2. En el ejercicio A se pide crear usuario 3 y 4. Lo hicimos de la siguiente manera. Usamos el comando netuser, nombre del usuario, contraseña, /add para agregar un usuario. También se puede hacer desde el panel de control, ya que el usuario lo trabajan a nivel del sistema operativo. Se crearon en este caso los dos. Ahora sucede que solicita que el usuario 3 pueda crear una tabla y un rol, por lo que se deben dar permisos necesarios al usuario 3. Para esto nosotros trabajamos el siguiente script. Primero nos conectamos a la base de datos. Le permitimos conectarse a cualquier base al usuario 03 y al 04. Luego le damos permisos para crear tablas al usuario 03. Creamos el rol usuario 03 y le damos permisos de administrador al usuario 03 sobre el rol. Entonces para ejecutar el script digitamos db2 -tvsf, el nombre del script, y va a ejecutar todos los comandos. Seguidamente solicita también darle permisos de insertar, actualizar, eliminar y de seleccionar a la tabla mediante el rol usuario 03. Entonces al rol es al que se le van a asignar esos permisos. Nuevamente trabajamos otro script diferente en donde se conecta al usuario 03 primero para trabajarlo desde él. Se crea la tabla dentro del mismo usuario. Esa sería la tabla de prueba. Y se le dan todos los permisos al rol usuario 03. Como el punto C también lo dice, el usuario 03 debe darle ese rol al usuario 04. Entonces lo hicimos aquí mismo. Y bueno, simplemente vamos a ejecutar el script de la misma manera que ejecutamos el pasado. Muy bien, aquí lo que sucedió es que faltaba poner el punto y coma al final. Vamos a guardarlo y lo vamos a volver a correr. Muy bien, se conectó el usuario 03 y ejecutó todos los comandos desde ese usuario. Como último paso, solicita conectarnos con el usuario 04 y hacer todas las pruebas con los mismos permisos que se le asignaron anteriormente al usuario 04. Entonces vamos a volver al siguiente script donde nos conectamos al usuario 04, le damos los permisos de inserción, realizamos la inserción, vamos a insertar, actualizar, eliminar y hacer el select para probar así que el usuario 04 ya tiene los permisos para hacerlo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Muy bien, aquí también falta el punto y coma. Muy bien, y como se puede observar, incluso el select aquí se puede observar también. Ya todos los comandos que se probaron los tiene el usuario 04, por lo que se trabajó con la mínima cantidad de permisos, así como lo solicitaba la práctica. Muy bien, continuamos con la práctica 3. Solicita crear 3 usuarios, Juan, Pedro y Ana. Ya, bueno, previamente los creamos por acá de la misma manera que en el ejercicio 2. Ahora solicita que Juan cree una tabla y poder almacenarla dentro del table space users. Para que Juan pueda crear una tabla se le tienen que dar los permisos para hacerlo. Por eso, bueno, no solamente para eso hemos creado este script donde realiza todas las funciones administrativas para crear todos los roles y dar todos los permisos necesarios para ejecutar la práctica 3.
simplemente lo vamos a ejecutar del comando db2-tvsf manager.sql, así es como se llama el script. Muy bien, seguidamente vamos a ejecutar o vamos a crear la tabla desde el usuario Juan. Entonces para eso creamos este segundo script donde se conecta inicialmente al usuario Juan, crea la tabla y continúa realizando todos los procesos o procedimientos que necesita o solicita el enunciado. Simplemente ejecutamos el script de Juan. Muy bien, aquí al ejecutar ya el comando de Juan, vemos que todo concluyó satisfactoriamente, lo que quiere decir que los procedimientos acá realizados están funcionando bien y están permitiendo continuar con lo que solicita acá el enunciado. Seguidamente dice que Ana debe conectarse y crear el sinónimo privado PRC, bueno, el nombre que viene acá. Lo que sucede es que esta base de datos no permite la creación de sinónimos para un procedimiento. Eso lo podemos ver en la misma documentación en la página de IBM, donde dice que al crear un alias, en este caso un sinónimo, es solamente para módulos, apodos, secuencias, tablas, vistas u otros alias, lo que no incluye un procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ir de vuelta con lo que viene acá en el enunciado. Debe hacer un ejemplo de insert usando el procedimiento de Juan de forma directa y luego usando el sinónimo privado. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Simplemente con el usuario Ana, una vez que nos conectamos a él, hacemos el llamado al procedimiento, pero no vamos a proceder con el sinónimo privado que debe o que solicita el enunciado, porque no es posible hacerlo. Simplemente llamamos nuevamente al script de Ana. Muy bien, ahí como pueden observar, puedo hacer el llamado sin ningún inconveniente. Y bueno, continuando con lo que solicita el enunciado, Pedro debe tratar de insertar directamente en la tabla factura usando el nombre completo de la tabla y haciendo uso del sinónimo público. Finalmente, Pedro debe hacer una prueba de un select usando el nombre de la tabla completo y también usando el sinónimo público. Entonces, para eso también creamos otro script donde se conecta con el usuario Pedro, hace la inserción directamente llamándola a la tabla factura desde el usuario Juan, y en esta segunda ocasión utiliza el alias, en este caso es el sinónimo, y se puede, bueno, también se va a hacer el llamado de los dos para confirmar que fue hecho correctamente desde ambos inserts. Nuevamente llamamos únicamente a el script y ahí, como pueden observar en factura, que sería la llamada directa, y factura 2 está haciendo el llamado correcto de los dos. Ya con esto concluimos la práctica número 3, ya que se completaron los permisos faltantes y se utilizaron los permisos mínimos para realizar todas las acciones. Nuestra solución para la tarea 2 tuvo que desarrollarse un poco distinto a como venía directamente en el enunciado, ya que la base de datos DB2 no contiene la instrucción any dentro de su diccionario de datos. En vez de eso, nosotros empleamos esquemas donde se almacenan objetos puede ser de un mismo usuario o bien de diferentes usuarios dentro de la misma base de datos.
creamos un esquema para cada usuario, en este caso Batman, Flash y Superman. Seguidamente le dimos los permisos necesarios a los usuarios para poder hacer todos los procedimientos necesarios, en este caso crear tablas y accesar a los esquemas que fueron creados en un inicio del script. Cabe recalcar que solamente se va a emplear un script a diferencia de las prácticas anteriores, por lo que va a ser un documento un poco más largo de lo normal. Es sencillo, se conecta con el usuario Batman, se crean las tablas dentro de Batman a partir de los esquemas de Superman y Flash. Se crean dos procedimientos para poder insertar dentro de Batman a partir del esquema de Superman y de Flash. Se crean las secuencias también para poder utilizar dentro de los esquemas, y se le da permiso a otros usuarios para insertar y seleccionar en la tabla, en este caso para que ellos puedan accesar a la información de Batman, Superman y Flash. Se dan los permisos para ejecutar los procedimientos que se crearon anteriormente y para poder utilizar los sequence. Entonces simplemente se conecta con el usuario Superman para poder hacer los llamados e insertar en la tabla de Batman desde este mismo usuario, y se hace el mismo proceso desde Flash. Ahora, cada vez que uno hace los llamados se puede observar o se van a hacer estos select para que se pueda ver la información creada y guardada dentro de la base de datos. Seguidamente se hace el mismo proceso con el usuario Superman. Se crean las tablas, los procedimientos, los sequence, se le dan los permisos a los otros usuarios para poder utilizarlos, se le dan también sobre los procedimientos y los sequence, y se conecta con cada uno de los otros usuarios para poder hacer el llamado de la inserción dentro de la tabla, y se muestra cómo fue guardada la información de manera exitosa. Y por último, con el usuario Flash se hace exactamente lo mismo. Se crean las tablas, los procedimientos, los sequence, se le dan los permisos necesarios a los otros usuarios para poder utilizar esa información, se conecta con cada uno de los otros usuarios y se hacen las inserciones mediante el llamado de los esquemas. Entonces, para proceder con la ejecución del script, simplemente nos vamos a una ventana, a una terminal, nos ubicamos en donde se encuentra guardado el archivo .sql, y para ejecutarlo se digita db2 para accesar a la base de datos -tvsf y el nombre del archivo, que en este caso es tarea2.sql. La ejecución de este archivo, al ser tan grande, va a tardar un poco, pero como pueden observar, todos los comandos están terminando de manera satisfactoria. Ahí se puede ver el select hecho. Continúa con todos los procedimientos para cada uno de los usuarios. Recordar que él se tiene que conectar con cada usuario y crear uno por uno, dar los permisos uno por uno, y después ya hacer el llamado para poder hacer las inserciones respectivas dentro de cada uno de los usuarios. Bueno, ahí ya terminó de ejecutar todos los comandos. No podemos ver toda la información porque es bastante extenso todo lo que se realizó, pero donde podemos observar, después de haberse conectado, realiza los llamados y las inserciones respectivas sin ningún inconveniente. Eso sería nuestra solución a la tarea número 2. Esperamos que hayan comprendido bien el uso de esta base de datos para que en un futuro no tengan ningún inconveniente al poder ejecutarlos.